Mi marido es médico. Durante años, siempre cuidó de mi salud. Siempre decía que todo era normal. Un día, me desmayé y me llevaron al hospital. El médico frunció el ceño al ver los resultados de las pruebas y dijo una frase que me dejó pálida. La radiografía estaba colgada en el negatoscopio. Una luz fría y azulada iluminaba el rostro inexpresivo del médico sentado frente a mí. Llevaba unas gafas gruesas y observaba con atención lo que él llamaba un hallazgo anómalo. Ya no podía escuchar más palabras tranquilizadoras y profesionales. Ni mis oídos zumbaban ni me sentía mareada. Simplemente, todo se sentía demasiado claro, cruelmente claro. Señora Elena, estos son los resultados de la biopsia con aguja gruesa que le hicimos ayer, dijo el médico, carraspeando una vez, buscando las palabras más suaves posibles. Los resultados indican células malignas, es decir, un carcinoma ductal infiltrante. Maligno, cáncer. Esas palabras deberían haberme destrozado, pero no lo hicieron. Simplemente me quedé sentada en la gastada silla de cuero de una pequeña consulta privada, sintiendo el aire frío del aire acondicionado en mi nuca. Ya lo sospechaba. Mi instinto de mujer me decía que ese bulto, alojado en lo profundo de mi pecho izquierdo, no era un simple nódulo o una mastopatía fibroquística común. Irónicamente, mi marido, Javier, era un famoso oncólogo en Madrid. Era el catedrático estrella del hospital, un hombre al que llamaban manos de Dios, y pacientes de todo el país acudían en masa para conseguir una sola cita con él. Con esas mismas manos que habían salvado cientos de vidas, él había desestimado mis preocupaciones una y otra vez. Eres demasiado sensible. Yo soy el experto, ¿entiendes? No es nada. El médico frente a mí, un completo desconocido, estaba diciendo las palabras que mi marido debería haber dicho. Afortunadamente, el momento del descubrimiento se puede considerar una etapa intermedia, pero todavía no hay metástasis a distancia. Elaboraremos un plan de tratamiento de inmediato. Necesitará cirugía, quimioterapia y posiblemente radioterapia. Asentí, pero mi mente ya estaba en otro lugar. Recordé aquella noche de hacía 3 semanas, la noche en que nuestro hijo Mateo tuvo fiebre alta. Recordé cómo intenté llamar a Javier, pero el teléfono permanecía inquietantemente silencioso. Y recordé su aspecto cuando finalmente llegó a casa, divagando y poniendo excusas. Sobre todo recordé vívidamente el momento en que su mano se detuvo, solo por un instante, sobre mi pecho izquierdo. En ese preciso instante, lo supe. Él lo sabía. Señora Elena, ¿me está escuchando? El médico me miró con preocupación. Su marido, el doctor Javier Pérez, es oncólogo, ¿verdad? Seguramente él también. Lo entiendo, doctor. Le interrumpí. Mi voz era extrañamente calmada. Gracias. ¿Podría darme una copia de todo mi historial médico? El original y las copias, por favor. Recogí mi bolso y salí del hospital. El sol de la tarde en Madrid era cálido y picaba. No fui a casa. No llamé a Javier. Fui directamente a un café tranquilo y pedí un vaso de agua. Me senté allí, observando a la gente pasar, y comencé a organizar todo en mi mente, con la rapidez de una máquina. Saqué mi móvil. No tenía muchos amigos en mi lista de contactos. La mayoría eran los números de los profesores de Mateo, la tienda de comestibles habitual y la familia de mi marido. Pasé sin dudarlo el nombre mi amor. Busqué otro nombre. Álvaro Abogado. Un joven abogado al que había ayudado cuando era un recién licenciado en el departamento legal de mi antigua empresa. El teléfono sonó 3 veces antes de que Álvaro respondiera. Dígame, soy Álvaro Ruiz. ¿Quién es? Álvaro, soy Elena, tu antigua jefa. Ah, Elena, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo ha estado? ¿A qué debo la llamada? La voz de Álvaro era tan alegre y entusiasta como la recordaba. Respiré hondo. No para calmarme, sino para preparar mi pregunta. Álvaro, dije con voz firme. Tengo que preguntarte una cosa. Por casualidad, ¿llevas casos de intento de asesinato? Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio pesado, en el que solo se oía la respiración de Álvaro. Supe que esto era solo el principio. La gente miraba mi matrimonio con envidia, incluso con celos. ¿Y sé por qué? Mi marido es el doctor Javier Pérez. A sus 40 años, se convirtió en el jefe de servicio más joven de uno de los hospitales universitarios más prestigiosos de Madrid. Poseía la belleza de un hombre intelectual y maduro. Hablaba con elocuencia, actuaba como un caballero y siempre era el centro de atención en todas las reuniones familiares. Cada vez que tenía una cena de empresa o íbamos al pueblo, Javier siempre era el punto de comparación para los demás. «¡Qué suerte tienes, Elena!», dijo una joven compañera con envidia. «Tu marido no solo es competente, sino también guapísimo. Te tratará como a una reina en casa». O las tías de la familia decían, «Elena sí que tiene suerte».
Conseguir un marido como Javier. Es bueno con sus padres, adora a su mujer y a su hijo. Hoy en día es difícil encontrar un hombre así. Yo solo sonreía amargamente ante esos comentarios. Suerte. ¿Cuál era mi suerte? Engordé 15 kilos después de dar a luz a Mateo. Mi vientre cubierto de estrías nunca volvería a ser el mismo. Mientras Javier se volvía cada vez más apuesto con sus trajes caros y sus congresos internacionales, yo estaba rodeada de ropa de casa ancha que solo buscaba la comodidad para la lactancia. A veces, al mirarme al espejo, ya no reconocía a aquella joven que se había graduado con excelentes notas y soñaba con su propia carrera. Acepté dar un paso atrás. La gente lo llamaba sacrificio. Yo lo llamaba un trato injusto. Nos presentaron nuestras familias. Yo tenía 26 años y él 30. Yo era una simple empleada en el departamento de contabilidad y él un prometedor médico residente. Ambas familias nos consideraban la pareja perfecta. Mis padres estaban satisfechos de que él tuviera estudios y un trabajo estable. Sus padres, creo, estaban satisfechos de que yo fuera dócil, educada, de familia de profesores y, lo más importante, que cuidaría bien del hogar. La boda se celebró rápidamente. Si hubo amor, fue un sentimiento cultivado dentro de un marco preestablecido. Pensaba que el matrimonio no necesitaba necesariamente romanticismo, que el respeto y la responsabilidad eran suficientes. Javier me dio eso, al menos durante los primeros años. Me traía su sueldo, recordaba los aniversarios y me llamaba cariño delante de los demás. Pero esa fachada perfecta se consiguió a cambio de mi propio desvanecimiento. A medida que la carrera de Javier florecía, cuando fue nombrado profesor, sus días ocupados se hicieron más frecuentes y las cenas familiares más raras. ¿Tienes guardia hoy también?, preguntaba mientras preparaba la verdura. No es guardia. Ha surgido una cirugía de emergencia. O tengo una conferencia con los catedráticos. O tengo que atender a unos especialistas que vienen del extranjero. Y yo le creía. ¿Cómo no iba a creerle? Es médico. Una profesión noble que salva vidas. ¿Cómo podía atreverme a comparar mi trabajo de cambiar pañales y preparar biberones con las vidas que él salvaba? Me prometí a mí misma. Tenía que ser un apoyo sólido en la retaguardia. Tenía que permitirle concentrarse en su trabajo sin preocupaciones. La trampa de la educación residía precisamente ahí. Una vez que eres educada, la gente da por sentado que siempre debes serlo. Una vez, Javier recibió un premio en la ceremonia de aniversario del hospital. Subió al escenario para recibir un ramo de flores y una placa. Las luces del escenario lo iluminaban intensamente. Yo estaba sentada en la última fila, junto a un Mateo que se dormía. La persona sentada a mi lado me preguntó: ¿De qué médico es usted familiar? Sonreí y respondí: soy la esposa del doctor Javier Pérez. Oh, Dios mío, exclamó. ¿Es usted la esposa del doctor Javier Pérez? ¡Qué maravilla! ¿También trabaja en el sector sanitario? Negó con la cabeza. No, solo soy ama de casa. Su mirada cambió al instante. De la admiración a algo que no pude descifrar. Quizás compasión, o tal vez desdén. Ah, ya veo. Esa noche, Javier llegó a casa con un enorme ramo de flores. Lo arrojó sobre la mesa del comedor y se aflojó la corbata. ¡Qué cansancio! Prepárame un zumo de naranja, por favor. Fui a la cocina. Cuando volví con el zumo de naranja, él estaba dormitando en el sofá, con la pantalla de su móvil todavía encendida. Había un mensaje de WhatsApp en la pantalla. Cariño, te he estado esperando. No le pregunté quién era. Yo misma apagué la pantalla de su móvil. Me engañé a mí misma pensando que solo era una paciente o una colega. Porque yo era Elena, la esposa educada del perfecto doctor Javier Pérez. Pero ahora, sentada en el café con un vaso de agua vacío, me pregunto: si un matrimonio perfecto lleva a la esposa, al descubrir que tiene cáncer, a llamar a un abogado para preguntar sobre un caso de intento de asesinato, ¿es realmente un matrimonio perfecto? La ocupación de Javier no se debía solo a congresos o cirugías inesperadas. Era un estado constante, un muro invisible que había construido entre él y su familia. Y Mateo y yo éramos las personas que estaban fuera de ese muro. Mi vida estaba programada como una máquina. Despertar a las 5:30 de la mañana, preparar el desayuno para toda la familia. Era raro que Javier desayunara en casa, pero aún así tenía que prepararlo. Tengo que irme temprano. Hay reunión matutina en el hospital. Siempre decía eso. A las 6:45, despertaba a Mateo, lo bañaba y le daba de comer. A las 7:15, después de dejar a Mateo en la guardería, me dirigía a toda prisa a la empresa. Trabajaba en contabilidad en una pequeña PYME,
No había oportunidades de ascenso y el sueldo era apenas para gastos, pero me daba una cosa importante: tiempo. Podía salir a las 5 en punto de la tarde. Pasaba corriendo por el mercado, recogía al niño y volvía a la cocina. A las 8 de la noche la comida en la mesa estaba fría. Mateo comía viendo los dibujos animados. «¿Mamá y papá?», preguntaba el niño, levantando la cabeza con la boca llena de arroz. «Papá está ocupado. Está salvando a la gente», respondía yo como un autómata. Esta respuesta parecía satisfacer al niño. Su padre era un héroe. El niño no sabía que para ser el héroe de otros, su padre estaba ausente en su propia vida. Y entonces llegó la verdadera carga. Mi suegro empezó a enfermar. Fue un ictus leve, pero las secuelas fueron bastante graves. Le costaba caminar y su memoria fallaba. Mi suegra siempre había sido de salud frágil y no tenía fuerzas. Era preocupante dejar a los dos ancianos solos en la casa del pueblo. «¿Qué tal si traemos a tu padre y a tu madre a nuestra casa?», le propuse a Javier. Vivíamos en un piso de 3 habitaciones. De hecho, el piso era un regalo de mis padres. Javier solo había aportado un poco para la reforma. Javier frunció el ceño. Estaba mirando unos papeles. «Encárgate tú. Últimamente estoy muy ocupado. Estoy en medio de la evaluación de un nuevo proyecto de investigación. Haz lo que creas que es mejor». Una vez más, me delegó la responsabilidad. Así que traje a mis suegros. La casa de repente se sintió pequeña. Un olor a hierbas medicinales y a ungüentos se mezclaba en el aire. Se añadió otro ciclo repetitivo a mi vida. Además de hacer la compra y cuidar del niño, tenía que encargarme de la medicación de mi suegro, prepararle comidas dietéticas y darle masajes. Mi suegra era una persona difícil. No le gustó verme lavar la ropa de mi suegro en la lavadora. «Hija, la ropa de tu suegro hay que lavarla a mano para que quede bien limpia. ¿Y la lavas junto con la de Mateo? ¡Qué asco!», le expliqué pacientemente. «Suegra, la he lavado por separado. La ropa del suegro aparte, con un ciclo de hervido para esterilizarla». Me lanzó una mirada fulminante. «¡Qué derroche de electricidad! En nuestros tiempos no había máquinas. Todo se hacía a mano. Dámela, ya lo hago yo». Pero mientras lo decía, jadeaba. Tuve que volver a sentarla en la silla. «Suegra, descanse. Yo puedo hacerlo». Javier, por supuesto, estaba completamente al margen de todos estos conflictos invisibles. Salía de casa al amanecer y no volvía hasta que sus padres estaban dormidos. En casa, su papel no era más que el de un huésped de lujo. A veces, compraba un set de sopa de marisco y decía: «Prepara esto para padre y madre. No tengo tiempo estos días por la evaluación para el ascenso». Miré la caja de sopa y luego lo miré a él. En ese ascenso había parte de mi sudor, mis lágrimas y mi paciencia. Las grietas invisibles se hicieron cada vez más grandes. Las noches en que mi suegro se desmayaba por la tensión y yo tenía que llevarlo sola a urgencias. ¿Dónde estaba Javier? Estaba en el extranjero, en un congreso médico internacional. Los momentos en que mi suegra me regañaba: «Javier se sacrifica mucho por esta casa. Tú, que estás en casa cuidando del hogar, deberías cuidar bien de tus suegros para que el padre de tu hijo no tenga preocupaciones. Pero veo que eres demasiado dejada. Una mujer debe saber cómo mantener a su marido». Miré mi reflejo en el espejo. Mi pelo estaba despeinado, mi ropa era vieja. No había tenido tiempo para hacerme la manicura en todo el año. Había olvidado a qué olía el perfume. Yo era solo Elena, la nuera de mis suegros, la madre de Mateo y la esposa de un hombre siempre ocupado. Empecé a cansarme. No era un cansancio físico, sino un agotamiento mental. Ya no quería hablar con Javier. Nuestras conversaciones se limitaban a: «¿Se portó bien Mateo hoy? ¿Cómo están tus padres? ¿Pagaste la comunidad?». Dormíamos en la misma cama, pero cada uno de espaldas al otro. Su respiración era regular, pero se sentía distante. Algunas noches, sentía que miraba el móvil a escondidas bajo las sábanas, pero no quería preguntar. No tenía ni la energía para sentir celos o sospechar. Solo quería dormir. Un sueño profundo sin sueños. Mientras el peso de mis suegros me aplastaba los hombros, mi cuerpo comenzó a enviar señales. Era una calurosa noche de verano. Después de darle la medicación a mi suegro, acostar a mi suegra y a Mateo, por fin pude entrar en el baño. Estaba agotada, solo quería ducharme rápido y dormir. Mientras me enjabonaba el pecho, mi mano se detuvo. Había algo. En el pecho izquierdo, un poco profundo. No era un grano. Era duro e inmóvil, como si un pequeño guisante estuviera incrustado bajo mi piel. El corazón me dio un vuelco. Intenté calmarme y presioné con más cuidado. Estaba ahí. Era inconfundible. Traté de tranquilizarme.
Podría ser que las glándulas mamarias estuvieran inflamadas por la proximidad del ciclo menstrual, pero algo frío comenzó a filtrarse en mi pecho. Esperé a Javier. Esa noche llegó tarde, como de costumbre, casi a las 11. Olía un poco a alcohol, pero estaba lúcido. Cariño, le llamé en voz baja mientras se cambiaba el uniforme. Acabo de encontrar algo. A pesar de ser mi marido, hablar con Javier sobre mi cuerpo seguía siendo incómodo. Él siempre era tan profesional, tan impecable. ¿Qué pasa?, preguntó con voz irritada. Debía de haber tenido un mal día. Noto un bultito en el pecho izquierdo, le dije, señalando el lugar. Javier suspiró. El suspiro de alguien a quien interrumpen. ¿Dónde? Túmbate. Déjame ver. Me acosté en la cama. La luz amarilla del dormitorio estaba encendida. No encendió la luz principal. Su mano de Dios, la que había extirpado cientos de tumores, se posó sobre mi pecho. No era el toque cariñoso de un esposo. Era la mano de un médico. Presionó con habilidad y frialdad. ¿Aquí?, preguntó. Sí, un poco más abajo. Presionó un par de veces más. No tardó ni 30 segundos. Es solo un pequeño nódulo, diagnosticó, retirando la mano y entrando en el baño. Me incorporé de un salto. ¿Un nódulo? Pero está duro. Ay, otra vez con tus tonterías. Se oyó la voz de Javier desde el baño, junto con el sonido del agua. Es solo un fibroadenoma. Las mujeres que han dado a luz y amamantado, de tu edad, todas lo tienen. Es normal. Pero, ¿no sería mejor que me hiciera una ecografía mañana? Seguía inquieta. Javier salió secándose el pelo. ¿No te fías de mi palabra? Soy oncólogo. Si digo que está bien, es que está bien. ¿Para qué vas a gastar dinero y tiempo en una ecografía? Nuestro hospital está lleno de pacientes. Tendrías que esperar mucho para una ecografía. No te preocupes por tonterías. Sus palabras tenían sentido. Él era el experto, y era mi marido. No podía desear que me pasara nada malo. Me recriminé a mí misma por ser demasiado sensible y preocuparme en exceso. Duérmete ya, dijo Javier. Apagó la luz y se metió en la cama. Mañana tengo que salir temprano. Estoy agotado con lo del ascenso. Se dio la vuelta, y en menos de 5 minutos, su respiración se volvió regular. Yo yacía en la oscuridad. Mi mano derecha estaba inconscientemente sobre mi pecho izquierdo. Ese pequeño nódulo seguía allí, acechando con una presencia amenazadora. Decidí creerle. Tenía que creerle. No tenía a nadie más en quien apoyarme. A pesar de la tranquilidad profesional de Javier, mi mente no estaba en paz. Pero la vida no me dio tiempo para obsesionarme con ese nódulo. La desgracia de mis suegros llegó como una inundación, arrasándolo todo. Mi suegro se había debilitado notablemente desde su último ictus leve. Y una fría mañana de invierno, mientras le daba de comer gachas, sufrió un segundo y mucho más grave derrame. La mitad derecha de su cuerpo quedó paralizada y perdió el conocimiento por completo. Llamé a una ambulancia y a Javier. La ambulancia llegó primero. Javier no contestó el teléfono hasta 30 minutos después. Lleva tú a padre al hospital. Estoy en medio de una endoscopia complicada y no puedo salir. Este paciente es familiar de alguien muy importante. Ocúpate de padre primero. Llámame si pasa algo. Así comenzaron mis días infernales. Mi suegro estuvo en la UCI y luego fue trasladado a la planta de neurología. Estuvo postrado allí durante 6 meses, 6 largos meses. Me convertí en un servicio de transporte entre la empresa, la guardería de Mateo y el hospital. Mi horario era asfixiante. Despertar a las 5:30, preparar una olla grande de gachas. Una parte para mi suegra y Mateo, el resto en un termo para llevárselo a mi suegro. 6:30. Dar de comer al niño y a las 7 llevarlo a la guardería. 7:30. Me enfrentaba al cortante viento invernal de Madrid en mi scooter para ir al hospital. Tenía que llegar antes de la ronda de los médicos. Le cambiaba los pañales a mi suegro, lo aseaba y le daba masajes. El olor del hospital, a desinfectante y a excrementos, se impregnaba en mi pelo y en mi ropa. Cuando terminaba, corría a la empresa. Siempre llegaba la última, y me escabullía a mi sitio evitando la mirada de mi jefe. A la hora del almuerzo, los demás iban a comer, a tomar café. Yo corría de nuevo al hospital con el termo, para darle a mi suegro la sopa triturada cucharada a cucharada a través de una sonda. No podía tragar, y la sopa se le escurría por la barbilla. Yo se la limpiaba pacientemente una y otra vez. Mi suegra era demasiado frágil para pasar las noches en vela o soportar estas escenas. Se encargaba de la comida de Mateo en casa, pero incluso eso rara vez salía bien. A las 5 de la tarde salía del trabajo, y de nuevo recogía al niño a toda prisa. Pasaba por el mercado y preparaba la cena en casa. La cena de los 3, el niño, la abuela y yo, siempre era apresurada.
Después de cenar, ayudaba a Mateo con los deberes y lo dejaba con mi suegra. A las 8 de la noche, volvía al hospital para hacer el relevo con la cuidadora que apenas había podido contratar por horas. Durante esos 6 meses, adelgacé exactamente 10 kilos. La ropa me quedaba holgada, mi rostro tenía un tono ceniciento y mis ojos estaban hundidos. Deambulaba por mi propia casa como un fantasma. ¿Y Javier? ¿Dónde estaba? Seguía ocupado. El ascenso a jefe de servicio y un proyecto de investigación nacional parecían ocupar todo su tiempo. Estoy en pleno proceso de ascenso, me dijo por teléfono. Su voz sonaba cansada. Esta vez es muy importante. Mi futura carrera depende de ello. Aguanta un poco más, por favor. Son nuestros padres. Sé que es duro para ti, pero eres mi esposa. ¿Lo entiendes, verdad? Lo entendía tanto que no había nada más que decir. Me las arreglé para cubrir los gastos del hospital sola. Su sueldo, según él, debía destinarse a las comidas de negocios y los contactos para ese ascenso. Mis ahorros, mi mísero sueldo de contable, se esfumaron en un instante en medicinas y pañales. A veces, Javier pasaba por el hospital. Venía elegantemente vestido, con la bata de su servicio, y se quedaba en la puerta de la habitación. Miraba a su padre, me miraba a mí y decía, «Estás haciendo un gran esfuerzo. Ánimo». No tocaba a su padre. Nunca le cambió un pañal. Le daba asco la suciedad. Sus manos de Dios eran para sostener un bisturí, no para limpiar los excrementos de su propio padre. Mi suegra, lejos de compadecerse de mí, me regañaba. «Tienes que cuidar bien de tu suegro. Si le pasa algo a tu suegro, será por tu mala suerte». Javier es un hombre que hace grandes cosas, y tú, en lugar de ayudarle, no deberías ser una carga. Me tragué las lágrimas al oír esas palabras. Una carga. Yo era la carga. El pequeño nódulo en mi pecho izquierdo a veces me dolía, recordándome su presencia. Pero no tenía tiempo. Tenía que cuidar de mi suegro. Tenía que ser la nuera sensata de esta familia. Mi suegro falleció. Exhaló su último aliento una tarde de lluvia torrencial. Ese día, yo estaba en la oficina intentando terminar un informe trimestral atrasado. Me llamaron del hospital. Corrí como una polilla hacia la luz, pero llegué tarde. Me quedé en silencio junto a la cama. Después de 6 largos meses, por fin había sido liberado. Y quizás, yo también. Llamé a Javier. El teléfono por el que siempre había anhelado escuchar su voz ahora solo emitía un tono monótono. Nadie contestaba. Llamé 2, 3 veces. Seguía el silencio. Llamé a la oficina de su servicio. La enfermera de guardia dijo: «Señora, el doctor Javier Pérez está de viaje en el extranjero. Ha ido a un congreso en Boston y no volverá hasta el fin de semana». Boston, un congreso. Su padre había muerto, y él se había ido a un congreso. Sentí que la garganta me ardía. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Me encargué de todos los trámites sola. Avisé a los parientes del pueblo. Contacté con el tanatorio. Javier regresó. Llegó justo a tiempo para el entierro. Tomó el vuelo más rápido desde Boston y fue directamente del aeropuerto al tanatorio. Llevaba un traje negro, gafas de sol y el rostro demacrado por el vuelo nocturno. Entró y abrazó a mi suegra para consolarla. «Madre, ya estoy aquí. Lo siento. No pude estar en el último momento de padre». La gente lo miraba con compasión. «Javier es un buen hijo, pero qué mala suerte. No estar en casa cuando su padre fallece. Pero es por un asunto internacional que engrandece a la familia, no se podía hacer nada». Nadie me miró a mí. Nadie vio cómo había vivido los últimos 6 meses. Nadie sabía que yo había preparado todo, desde el sudario hasta el ataúd. Yo, con mi ropa de luto blanca, me mantuve en un segundo plano, como una sombra. Javier, con su traje negro y sus gafas de sol, era el protagonista de esta tragedia. El dolor por la pérdida de su marido, sumado al shock emocional, debilitó a mi suegra. Quien ya era frágil, se volvió aún más débil. 3 meses después del funeral de mi suegro, ella también cayó enferma. Esta vez no estuvo mucho tiempo en el hospital. Fue una neumonía grave. La resistencia de una anciana estaba agotada. Se quedó postrada en casa y yo comencé de nuevo el ciclo de cuidados. Elena, me cogió la mano. Era una mano esquelética. Eres una buena chica. Javier tuvo suerte de encontrarte. No supe si alegrarme o entristecerme por este último cumplido. Mi suegra falleció. Otro funeral. Esta vez Javier no se fue de viaje. Su evaluación para el ascenso había terminado. Había sido nombrado oficialmente jefe de servicio. De nuevo se puso al frente y se encargó de todo. Contrató el mejor servicio funerario, recibió las condolencias y agradeció a los asistentes. La gente volvió a elogiarlo.
El doctor Javier Pérez es un verdadero pilar para su familia. A pesar de que sus padres han fallecido uno tras otro, lo gestiona todo a la perfección. Yo volví a quedarme en un segundo plano. Herví agua, serví té, preparé la comida para las ofrendas. Cumplí fielmente el papel de esposa y nuera que la sociedad esperaba. Después de 2 funerales, nuestros ahorros se agotaron. El dinero de las condolencias, según Javier, tuvo que usarse para pagar las deudas que había contraído para los gastos de representación de su puesto de jefe. No pregunté más. Estaba demasiado cansada. Cuando volví a la oficina después de mis permisos por los funerales y los cuidados, mi jefa me llamó. Elena, dijo, mirándome con una expresión de disculpa. Conozco bien tu situación. Has pasado por mucho. Pero como sabes, el trabajo de contabilidad requiere concentración y continuidad. Apenas has estado en la oficina en el último año. Supe lo que iba a decir. El puesto de jefa de contabilidad. La empresa ha decidido dárselo a Isabel. Tú tienes más experiencia, pero sinceramente, tu contribución este año ha sido casi nula. Has tomado demasiados permisos. Asentí. Sí, lo entiendo. Perdí mi oportunidad de ascenso, la oportunidad que había estado esperando durante 3 años. Sacrifiqué mi carrera, mi tiempo y mi salud para cumplir el papel de una nuera devota, y ahora lo había perdido todo. Salí del despacho de mi jefa y miré por la ventana. El cielo de Madrid era gris. Justo en ese momento, mi pecho izquierdo volvió a doler. El pequeño nódulo de Javier, de alguna manera, parecía haber crecido. Mientras yo perdía mi única oportunidad de ascenso, Javier prosperaba. Fue nombrado oficialmente jefe de servicio. El mismo puesto por el que había estado tan ocupado y había tenido que hacer tantos contactos mientras sus padres estaban enfermos. Javier organizó una fiesta de celebración. Una fiesta grandiosa en un restaurante de lujo. Invitó a colegas, superiores y a gente que yo no conocía de nada. Como su esposa, tuve que estar a su lado, sonriendo y saludando a los invitados. Llevaba un vestido viejo que me quedaba un poco pequeño, intentando ocultar mi cuerpo rellenito y mi rostro demacrado. Javier estaba deslumbrante. Llevaba un traje a medida, el pelo perfectamente peinado, y parecía 10 años más joven. Iba de mesa en mesa, brindando, riendo y charlando animadamente. Felicidades, doctor Pérez. Tiene un futuro brillante por delante. El doctor Pérez no solo es brillante, sino que también tiene un apoyo tan sólido en casa, me dijo un colega, levantando su copa hacia mí. Forcé una sonrisa. Apoyo. Yo era el apoyo que estaba hecha jirones y había perdido mi propia carrera. Cuando la fiesta terminó y nos quedamos solos, le dije, cariño, sobre el bulto en el pecho. Últimamente parece más grande y a veces me duele. Javier estaba de buen humor. Hizo un gesto con la mano. Ay, otra vez preocupándote. Es porque piensas demasiado. Estás estresada después de lo de tus padres. Relájate. Ya te dije que estaba bien. Su confianza me hizo dudar, pero mi cuerpo me decía otra cosa. Ese nódulo ya no era un guisante. Era como un pequeño dátil duro incrustado bajo la piel. Justo entonces, la empresa organizó el reconocimiento médico anual. Era obligatorio. Como cada año, solicité el chequeo en un hospital general privado con el que la empresa tenía convenio. No era el hospital de Javier. Sin pensarlo mucho, simplemente seguí el procedimiento. 2 días después, recibí los resultados por correo electrónico. Abrí el archivo y le eché un vistazo. Colesterol un poco alto, hígado graso leve. Enfermedades comunes de los oficinistas. Me desplacé hasta la parte final de las conclusiones, y me quedé helada. Ecografía mamaria. Cuadrante superoexterno de la mama izquierda, se observa una masa hipoecoica de bordes irregulares. Crecimiento vertical. Tamaño 1. 8x2, 2 centímetros. PIRATS categoría 5. No soy médico, pero sé buscar en Google. PIRATS 5. Al lado había una descripción. Hallazgos de imagen típicos de malignidad. Probabilidad de malignidad muy alta, más del 95%. Probabilidad de malignidad muy alta. El informe que tenía en las manos me temblaba. Llamé a Javier inmediatamente. Estoy en una reunión ahora, dijo bruscamente. ¿Qué pasa? Ven a casa ahora mismo, le grité. Era la primera vez que le alzaba la voz. Es urgente. Esa tarde, Javier llegó a casa con cara de pocos amigos. Le tiré el informe del reconocimiento médico sobre la mesa. Mira esto, es tu pequeño nódulo. Javier cogió el papel y lo leyó, entrecerrando los ojos.
Vi cómo los músculos de su cara sufrían un ligero espasmo, pero en solo un segundo recuperó su calma profesional. Son todos unos sacacuartos, se burló. Aparatos viejos, médicos incompetentes. En cuanto ven algo un poco raro, escriben BRAD5 para asustar a los pacientes y hacer que se hagan pruebas adicionales carísimas. Son unos estafadores. Pero dice claramente que la probabilidad de malignidad es muy alta. Mi voz se quebró. ¿Qué importa si es alta o baja? Escúchame, dijo Javier dejando el papel. Eres mi esposa. Si no me preocupo yo por ti, ¿quién lo hará? Mañana pide el día libre en la empresa. Ven a nuestro hospital. Te haré las pruebas de nuevo. Yo mismo miraré la ecografía. Solo tienes que fiarte de los resultados de nuestro hospital. Sus palabras fueron como un sedante. Sí, él es mi marido, el mejor especialista. ¿Cómo se va a comparar un hospital privado con un hospital universitario? Al día siguiente, fui al hospital de Javier. Me llevó por la puerta de atrás, sin número, sin tiempo de espera. Me llevó a la mejor sala de ecografías de su servicio. Túmbate, dijo con voz suave. Él mismo corrió las cortinas, apagó las luces, dejando solo la tenue luz del monitor. Él mismo me aplicó el gel frío en el pecho. Me quedé tumbada, mirando al techo, escuchando el sonido del clic del ratón. Javier movió el transductor de la ecografía durante mucho más tiempo de lo habitual. En la pantalla pasaban imágenes en blanco y negro que no podía entender. Ya ves, dijo finalmente. ¿Qué te dije? Mi corazón dio un vuelco. Mira esto, señaló la pantalla. Bordes lisos, crecimiento horizontal, sin signos de infiltración. Es solo una mastopatía fibroquística, un fibroadenoma. Benigno. Es benigno. Suspiré aliviada. Sí, te daré el informe. BRAD3. Lesión con alta probabilidad de ser benigna. Probabilidad de malignidad inferior al 2%. Solo necesitas un seguimiento cada 6 meses. Pero, en ese hospital. Ese hospital es una chapuza, me interrumpió Javier limpiándome el gel del pecho con firmeza. ¿Acaso saben hacer ecografías? Tú, fíate de mí, o te fías de ellos. Me fío de ti, cariño, susurré. Pero, ¿no deberíamos hacer una biopsia para estar seguros? Javier me miró. Una mirada extraña, inexplicable. ¿Te gusta el dolor? Se rió de repente. Una biopsia con aguja gruesa es clavar una aguja del grosor de un palillo en el pecho. Duele muchísimo. También hay riesgo de hematomas o infección. Tus resultados son claramente benignos. ¿Para qué vas a gastar dinero y a meterte una enfermedad en el cuerpo? Se levantó y encendió la luz. Escúchame, no te preocupes por nada. Ve a casa, come bien, duerme bien. No te estreses. Yo te haré un control cada 6 meses. Me volví a vestir. El miedo de ayer había desaparecido, reemplazado por un alivio infinito. ¿Cómo había podido dudar de él? Fui una ingrata. Él, a pesar de estar tan ocupado, se había preocupado por mi sensibilidad innecesaria. Salí de la sala de ecografía sintiéndome más agradecida que nunca a mi marido, sin saber, en absoluto, que acababa de dar un paso al otro lado del umbral de la muerte. El alivio que sentí tras la ecografía de Javier no duró mucho. No porque dudara de él, sino porque ocurrió otro incidente. Era una fría noche de finales de otoño. Javier estaba ocupado de nuevo. Esta vez era una cirugía de emergencia para un paciente en estado crítico. Me envió un mensaje a las 6 de la tarde diciendo que llegaría muy tarde, que el niño y yo no le esperáramos y nos fuéramos a dormir. Estaba acostumbrada. Es mi héroe. Después de todo, le preparé la cena a Mateo. El niño estaba especialmente quejoso ese día y no quería comer. Dijo que estaba cansado. Le toqué la frente y tenía un poco de fiebre. ¿Qué te pasa? Me preocupé. Tengo frío. El niño se acurrucó en mis brazos. Le di un poco de jarabe para la fiebre y lo acosté temprano. Pensé que sería un simple resfriado, pero en mitad de la noche me desperté sobresaltada. No por un ruido, sino por un silencio anormal. Mateo, que siempre dormía plácidamente, hoy respiraba de forma extraña. Un jadeo sibilante y entrecortado. Encendí la luz del dormitorio y me quedé horrorizada. El niño yacía ardiendo como un carbón, con los labios secos y la cara enrojecida. Los sacudí. Mateo, Mateo, ¿me oyes? El niño abrió los ojos débilmente y los volvió a cerrar, y empezó a delirar. Mamá, el robot rojo. Convulsiones febriles. Corrí al botiquín a buscar el termómetro. 39.8 grados. Sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Tenía que llevar al niño al hospital de inmediato. Pero Javier, agarré el teléfono y marqué su número.
El número que ha marcado está apagado o fuera de cobertura. Apagado. Está en una operación. En el quirófano no podrá usar el móvil. Me tranquilicé así. No podía esperar. Apresuradamente, le puse más ropa al niño, lo envolví en una manta fina y salí corriendo de casa. A las 11 de la noche, el edificio de apartamentos estaba en silencio. Con el niño en un brazo, pulsé el botón del ascensor con el otro. Bajé al vestíbulo y le pedí al conserje que me llamara un taxi. A urgencias del hospital infantil, por favor. Esa noche fue una pesadilla. Corrí sola con mi hijo en brazos por varias salas. La sala de análisis de sangre, la sala de rayos X. Mateo lloró desconsoladamente cuando le sacaron sangre. Yo lloré con él. Me sentía tan impotente y sola. Seguí llamando a Javier. Cada 5 minutos. Su teléfono seguía apagado. ¿Qué clase de operación dura tanto? ¿Qué clase de operación requiere que apague el móvil? El médico dijo que Mateo tenía una neumonía aguda, que fue una suerte que lo hubiera llevado a tiempo y que había que ingresarlo de inmediato para empezar el tratamiento con antibióticos. A las 3 de la madrugada, Mateo por fin se estabilizó en una cama de hospital. Tenía una vía intravenosa en su pequeño brazo. Se durmió agotado. Yo me senté a su lado. Exhausta. Volví a sacar el móvil. Seguía la misma voz mecánica. Empecé a sentir que algo no iba bien. ¿Apagar completamente el teléfono durante una operación? Un cirujano siempre debe tener el móvil en un modo especial en caso de emergencia. Al menos debe poder contactar con las enfermeras. Marqué otro número. El número de teléfono fijo de la oficina de oncología donde trabajaba Javier. Una enfermera con voz somnolienta contestó. Sí, oncología. Hola. Intenté mantener la voz lo más calmada posible. El doctor Javier Pérez. ¿Sigue por el servicio? Soy su esposa. ¿El doctor Javier Pérez? La enfermera se extrañó. ¿Quién va a estar en el servicio a estas horas? El doctor Pérez no tiene guardia esta noche. No, balbuceé. Es que me dijo que tenía una cirugía de emergencia, que estaba operando desde la tarde. ¿Una cirugía? Bostezó la enfermera. ¿Qué cirugía? Llevo aquí desde la tarde y no ha habido ninguna operación así. El doctor Pérez se fue a las 5:30 en punto. Lo vi coger las llaves del coche e ir al aparcamiento. Dijo que tenía un compromiso importante y que no podía cenar con nosotros. Se fue a las 5:30. Colgué el teléfono. Mis manos estaban más frías que el aire de la noche de otoño en el pasillo del hospital. Estaba sentada en el pasillo del hospital infantil, aturdida. Las palabras de la enfermera de guardia del servicio de Javier resonaban en mis oídos. Se fue a las 5:30 en punto, pero él me había enviado un mensaje a las 6 diciendo que tenía una cirugía de emergencia. Una mentira descarada y cruel. Mientras su hijo deliraba con fiebre alta, ¿dónde estaba él? ¿Por qué mintió? Un compromiso importante. ¿Qué compromiso era más importante que la cirugía que había inventado? Un compromiso tan importante que tuvo que apagar el móvil durante toda la noche. La ira comenzó a subir. Una ira que superaba el cansancio y el miedo. Pero pronto reprimí ese sentimiento. No podía derrumbarme. Mi hijo estaba aquí. A las 4 de la madrugada decidí volver a casa. La enfermera cuidaría de Mateo. Tenía que coger más ropa y cosas para el niño. Y lo más importante, tenía que averiguar cuál era ese compromiso importante de Javier. Cogí un taxi a casa. La casa estaba terriblemente silenciosa. Giré la llave y abrí la puerta. El salón estaba a oscuras. Entré en el dormitorio. Javier estaba en casa. Estaba durmiendo, profundamente dormido en nuestra cama, como un muerto. Su uniforme de trabajo estaba tirado de cualquier manera en una silla, y su móvil se cargaba en la mesita de noche. Llevaba bastante tiempo en casa. Había llegado, se había duchado, había puesto a cargar el móvil y se había acostado. Mientras su hijo y yo luchábamos por nuestras vidas en el hospital, me quedé allí mirándolo. Sentí que algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. No lo desperté, no le grité. Simplemente fui en silencio al baño y abrí el grifo. Necesitaba lavarme la cara, necesitaba despejarme. El sonido del agua despertó a Javier. Salió adormilado, con el pelo revuelto. ¿Has llegado? Bostezó. ¿Terminó la operación? Ah, todavía recordaba su obra de teatro. ¿Creía que era yo la que había estado operando? No he sido yo, mi voz estaba ronca. Mateo tiene neumonía aguda con fiebre alta. Está ingresado en el hospital infantil. Javier se sobresaltó. ¿Qué?
¿Por qué? ¿Por qué no me llamaste? Su rostro estaba lleno de preocupación. Una perfecta expresión de preocupación. Te llamé. Le miré directamente a los ojos. Cientos de veces. Estaba apagado. Javier se rascó la cabeza, desconcertado. Debí quedarme sin batería. Lo siento. Esa operación fue muy dura. Cuando terminé, estaba tan cansado que no me preocupé del móvil. ¿Dónde operaste? Le pregunté. En nuestro hospital, claro. En tu servicio dicen que te fuiste a las 5:30, dije, articulando cada palabra. Javier se quedó helado. Su falsa sonrisa desapareció. Me miró y supe que él sabía que yo lo sabía. Tú, debiste oír mal. Intentó arreglarlo. Yo, operé en una clínica privada. Era algo extraoficial. Por eso tenía que tener el teléfono apagado. Basta, le interrumpí. ¿Dónde has estado? Javier guardó silencio durante un largo rato y luego suspiró. Está bien, no quiero ocultártelo. Hoy he cenado con unos colegas. Tomé unas copas. Puse el móvil en silencio y no oí las llamadas. Lo siento. No sabía que Mateo estaba enfermo. Se acercó para abrazarme. Cariño, lo siento. He hecho mal. No te enfades. Vamos a ver a nuestro hijo ahora mismo. Actuaba muy bien. Si hubiera sido la Elena de ayer, le habría creído. Me habría ablandado. Me habría consolado pensando que solo era un poco inmaduro, que se había divertido un rato. Pero la Elena de esta noche no era la misma. Esquivé su abrazo. Cámbiate de ropa. Javier pareció sorprendido por mi frialdad, pero no preguntó más. Fuimos a ver al niño. Javier actuó como un padre ejemplar. Le preguntó al médico por todo, acarició al niño y me instó a desayunar. A mediodía, cuando el estado de Mateo mejoró un poco, dijo: «Quédate aquí con Mateo. Tengo que ir al servicio. Ha surgido algo urgente». Asentí. Se fue. Y yo me quedé sentada allí. Mentiras. Todo eran mentiras. La operación era mentira. La cena con los colegas era mentira. Alguien que cena con colegas no apaga el móvil y llega a casa impecable como si viniera de lejos. Y de repente, recordé un detalle. Anoche, cuando volvió e intentó abrazarme para disculparse, su mano se posó en mi hombro, y luego, por reflejo, se deslizó hacia abajo y se detuvo por un brevísimo instante sobre el bulto de mi pecho izquierdo. Solo un segundo. Un contacto muy ligero antes de retirarla inmediatamente. No fue un contacto cariñoso ni casual. Fue un toque de control. Como un granjero que palpa a un cerdo para ver si ha engordado lo suficiente para el matadero. Un escalofrío me recorrió la espalda. No, no puede ser. ¿En qué estoy pensando? Es mi marido, el padre de mi hijo. Pero ese pequeño nódulo que él dijo que era benigno seguía ahí, y estaba creciendo. Desde aquella noche en que Mateo estuvo ingresado, algo entre Javier y yo se rompió para siempre. No más reproches, ni preguntas sobre cómo estábamos. Yo cuidaba del niño en el hospital. Él iba a trabajar. Éramos como dos extraños viviendo bajo el mismo techo, intercambiando solo información básica sobre nuestro hijo. Y una semana después de que Mateo recibiera el alta, apareció ella. Recibí un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Hola, Elena. Soy Lucía. Soy amiga de Javier. ¿Podríamos tomar un café? Tengo algo que decirte. Lucía. El nombre me sonaba. Una vez, había investigado el Facebook de Javier muy a fondo, revisando publicaciones de hacía más de 10 años. Una mujer que sonreía alegremente junto a un Javier universitario. Su primer amor, su gran amor perdido, del que los amigos de Javier a veces bromeaban. Nunca le di importancia. Todo el mundo tiene un amor de juventud. Amiga de Javier. Respondí con cautela. De acuerdo, nos vemos en el Café X. Bien, te esperaré allí. Era decidida, segura de sí misma, y no me dio opción a negarme. La curiosidad y un mal presentimiento me llevaron allí. Quería saber si el compromiso importante de Javier la noche en que mi hijo enfermó tenía que ver con esta amiga. Me puse un viejo vestido de oficina y me recogí el pelo de cualquier manera. Cuando llegué al café, ella ya estaba allí, sentada junto a la ventana. En el momento en que vi a Lucía, entendí por qué la llamaban su gran amor perdido. Era hermosa. Una belleza pura y sofisticada. Llevaba un vestido de seda color crema, su pelo tenía unas ondas suaves, y su maquillaje era tan sutil que parecía no llevarlo. Su aura, la de una mujer amada que vive para sí misma, me golpeó directamente en los ojos. Era mi polo opuesto. Yo era Elena, la ama de casa gorda y desaliñada, con el pelo revuelto por el cansancio de cuidar a un niño enfermo. Ella era Lucía, deslumbrante y elegante. Lucía me sonrió al verme.
una sonrisa muy suave. Hola, Elena. Soy Lucía. Siéntate. Me senté frente a ella. He pedido un zumo de naranja para ti. Sin azúcar. Javier me dijo que últimamente estás a dieta. Un ataque preventivo rápido, conciso y preciso. Javier. Él le había hablado de mi dieta. Gracias. Con agua es suficiente, respondí, manteniendo la voz lo más serena posible. He vuelto de Estados Unidos hace poco, comenzó Lucía sin dudarlo. Hace poco más de un año. Javier y yo hemos vuelto a estar en contacto. Guardé silencio. La dejé hablar. No sé cuánto sabes de Javier y de mí, pero antes nos quisimos mucho. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Le pregunté. Lucía sonrió. Seguía haciendo una sonrisa suave, pero su mirada era afilada. Tiene que ver. Porque él nunca dejó de quererme, ni siquiera después de casarse contigo. Apreté las manos bajo la mesa. ¿Sabes una cosa? Lucía bebió un sorbo de su té. Tu Javier es un romántico. En la universidad, cuando me puse enferma, saltó el muro de la residencia de chicas a altas horas de la noche para traerme un plato de caldo caliente. De repente recordé que en 10 años de matrimonio, Javier nunca me había cocinado ni una sola vez. Y él, continuó Lucía con ojos soñadores, escribió mi nombre con velas en el campo de deportes. Dijo que yo era la luz de su vida. Sentí náuseas. Esas cosas solo las veía en las telenovelas. Mi marido, el hombre serio que solo conocía de congresos y ascensos, ¿era capaz de hacer algo tan cursi? ¿De verdad? Arqueé una ceja. No sabía que tuviera esa faceta, y eso que llevo 10 años viviendo con él. Un destello de triunfo cruzó el rostro de Lucía por un instante. Aunque no lo creas, es verdad. Probablemente se casó contigo por la presión de su familia. Necesitaba una esposa que cuidara de sus padres y mantuviera el hogar. Y tú, Elena, has desempeñado ese papel a la perfección. ¿Me estaba elogiando o insultando? Miré a Lucía directamente a los ojos. No me has llamado aquí solo para presumir del pasado. ¿Qué es lo que quieres? Mi franqueza pareció sorprender a Lucía. Dejó de sonreír. Sí, no quiero andarme con rodeos, dijo Lucía. Y entonces sacó su carta ganadora. ¿Recuerdas la noche en que tu hijo ingresó con fiebre alta? La pregunta de Lucía fue como un rayo caído del cielo. Me quedé helada. ¿Cómo lo sabía? Esa noche, dijo Lucía con una voz teñida de una falsa culpabilidad, le llamé yo. Tuve un problema. Había bebido demasiado. Javier tuvo que cuidarme. Tuvo que cuidarme. Repetí esa frase sintiendo asco. Mi hijo estaba delirando en el hospital, y él, apagando el teléfono y mintiendo sobre una operación, se había ido a cuidarla a ella. Lo siento, Lucía bajó la cabeza. Es culpa mía. No sabía que Mateo estaba enfermo. Javier tampoco lo sabía. Cuando se enteró a la mañana siguiente, se sintió fatal. ¿Fatal? ¿Ese hombre que llegó a casa a las 4 de la madrugada y durmió como un muerto se sintió fatal? ¿Y sus viajes al extranjero? Mi voz temblaba. Cuando tu suegro falleció, él estaba de viaje en Boston. Lucía levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de compasión. Elena, Javier nunca fue a Boston. Vino a verme a Estados Unidos. El mundo empezó a dar vueltas y todo comenzó a desmoronarse. Una mentira había llevado a otra. Todo mi matrimonio estaba construido sobre mentiras. Mientras su padre moría, él cruzó medio mundo para ver a su antiguo amor. ¿Recuerdas el collar que te regaló en vuestro último aniversario? Preguntó Lucía de repente, cambiando de tema. Me toqué el cuello. No lo llevaba, pero recordé el collar de oro blanco con una pequeña piedra. El primer regalo caro que me había hecho en años. Lo elegí yo, sonrió Lucía. Él no sabe elegir regalos para mujeres. ¿Me lo pidió a mí? Me dijo que era para su mujer, que comprara algo sencillo, no muy caro, algo para contentarla. Su mujer, no muy caro. La ira desapareció y en su lugar sentí un vacío extremo. Me sentí tan estúpida, tan patética. Estaba orgullosa de ese regalo. Pensé que, a pesar de estar ocupado, se acordaba de mí. Resulta que solo era la receptora de un objeto elegido por la amante de mi marido. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué me cuentas todo esto? Lucía suspiró y dejó la taza de té. Porque ya no quiero ser la segunda. Yo también soy mujer y necesito mi lugar. La miré, esperando sus siguientes palabras. Javier y yo llevamos más de un año viéndonos. Desde que volví, siempre nos hemos querido. Javier dice que está en deuda contigo. Porque cuidaste de sus padres, criaste a su hijo. No quiere hacerte daño. Teme que no puedas soportar el shock. En deuda. No quiere. Me reí. No quería, por eso me engañó. No quería.
Por eso ignoró el bulto en mi pecho. Lo solté sin pensar y me arrepentí al instante. ¿Por qué le había dicho eso? La sorpresa cruzó los ojos de Lucía. ¿Un bulto? ¿Qué bulto? Guardé silencio. Ah, dijo Lucía como si lo entendiera. ¿Te refieres a ese bulto que Javier dijo que era benigno? El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabía? Me lo contó Javier. Lucía se encogió de hombros. Dijo que te preocupabas por nada, que lo había revisado bien y que era un simple fibroadenoma, y se rió. Dijo que últimamente te habías vuelto una vieja paranoica. Una vieja paranoica. Mi marido, el oncólogo, había convertido mi enfermedad en un chiste para contarle a su amante. Me levanté de un salto. No podía seguir sentada allí ni un segundo más. ¿A dónde vas? Lucía me miró. Todavía con esa expresión serena. Aún no he terminado. No tengo nada que hablar contigo. Siéntate, Elena. La voz de Lucía se volvió repentinamente firme. Será mejor que escuches hasta el final. Nuestro futuro, el tuyo y el mío, está en juego. No sé qué fuerza me hizo volver a sentarme. Quizás fue la curiosidad de quien se encuentra en un callejón sin salida. Quería saber hasta dónde podía llegar su crueldad. Me dejé caer en la silla. De acuerdo. Habla. Lucía sonrió satisfecha. Volvió a su actitud suave. Javier y yo ya lo hemos hablado. Queremos estar juntos. Quiero darle a Javier una familia de verdad. Está demasiado cansado de fingir contigo. ¿Una familia de verdad? Pregunté. ¿Y qué somos Mateo y yo? Tú y Mateo sois el pasado, y la responsabilidad, dijo Lucía sin dudarlo. Y yo soy su futuro. Solo quiero una familia. Quiero que mi hijo tenga un padre. ¿Tu hijo? Miré el vientre plano de Lucía. No lo entendía. No estoy embarazada, dijo Lucía, como si leyera mis pensamientos. Quiero decir que quiero tener un hijo con Javier, y mi hijo debe tener un padre desde que nace. Así que quieres que me divorcie. Es lo mejor para todos. Asintió Lucía. Si te vas, Javier no te dejará ir con las manos vacías. Me lo ha dicho. Te dará una buena compensación económica. ¿Compensación? Me reí para mis adentros. ¿Con qué me iba a compensar? ¿Con sus mentiras? Dinero, dijo Lucía. Te dará dinero. Mucho dinero. Suficiente para que tú y tu hijo viváis cómodamente. Así ya no tendrás que hacer ese aburrido trabajo de contabilidad. Hablaba de mi vida como si estuviera negociando una mercancía. Mira. Lucía se inclinó hacia mí bajando la voz. Mírate a ti misma. Ya no eres joven, estás gorda, desaliñada. ¿Crees que sin Javier podrás encontrar a alguien mejor? Pero Javier es jefe de servicio, un profesional. Necesita una esposa que esté a su altura cuando vaya a eventos sociales. Tú no puedes serlo. Yo sí. Tenía razón. Cada una de sus palabras era como un puñal en mi corazón. Pero ya no me dolía. Simplemente, todo se había vuelto claro. Guardé silencio por un momento. Miré a Lucía, la observé detenidamente. Desde su caro vestido de seda hasta el fino reloj de su muñeca. Era perfecta. ¿Has terminado?, le pregunté. Lucía se sorprendió. Esperaba que yo gritara, que la agarrara del pelo, o al menos que me derrumbara. Pero no lo hice. ¿Qué? ¿Quieres decir? Quiero decir, ¿has terminado de hablar? Sí. Creo que sí. Espero que lo pienses bien. Esta será la mejor oferta para ti. De acuerdo. Ahora es mi turno. Dije, sorprendida de lo calmada que podía sonar mi propia voz. Saqué mi móvil, lo puse sobre la mesa y activé la grabadora. Primero dije, gracias por contarme todo esto. Vuestro pasado romántico, la historia del collar, lo de los viajes al extranjero. Todo ha sido muy útil. El rostro de Lucía comenzó a endurecerse. Segundo, ¿dices que Javier me dará una compensación? Me reí. ¿Sabes que el piso en el que vivimos es un bien privativo mío? Me lo compraron mis padres, y él solo aportó un poco de dinero para reformar la cocina. Los ojos de Lucía se abrieron como platos. ¿Qué? Javier dijo que era su casa. Te ha vuelto a mentir. Me encogí de hombros. Como me mintió a mí. Es un mentiroso patológico. Tercero, continué, sin darle tiempo a asimilarlo. Dices que es jefe de servicio y un profesional. Pero, ¿sabes que todo el dinero que ha ganado se ha ido en los gastos de los funerales de sus padres y en los costes de representación para ese puesto? Ah, y en los billetes de avión para ir a verte a Estados Unidos. Nuestros ahorros, que en realidad eran mi dinero, ya se han agotado. Ahora mismo no tiene nada. No. No puede ser. Lucía comenzó a entrar en pánico.
Y por último, concluí. Dices que quieres una familia, un lugar. Me has pedido que me vaya. Pero, ¿con qué derecho? ¿Con el derecho de un amante que destruye el hogar de otra persona? Javier y yo nos queremos de verdad, gritó Lucía perdiendo la compostura. Nos queremos de verdad. Me levanté y cogí mi móvil. ¿Sabes lo que estaba haciendo antes de que llegaras? Estaba escuchando esta misma grabación. Pulsé el botón de reproducción. La voz de Lucía resonó en el tranquilo café. Porque ya no quiero ser la segunda. Te dará una buena compensación económica. Estás gorda, desaliñada. Yo soy su futuro. Lucía, pálida como un fantasma, intentó arrebatarme el móvil. No lo hagas, gruñí. Tengo muchas copias. He grabado toda nuestra conversación, desde que presumías de que saltaba el muro de la residencia hasta que me pediste que me fuera. Gracias por proporcionarme la prueba perfecta de vuestro adulterio. Lucía se desplomó en la silla, desolada. Adiós, dije, guardando el móvil en mi bolso. Señorita gran amor perdido, espero que tengas un futuro brillante con un hombre sin un duro, mentiroso patológico y que acaba de ser pillado por su mujer. Me di la vuelta y me fui, dejando atrás una cara pálida y un té frío. Al salir del café, por primera vez en años, sentí que ya no era una sombra. El viento de la tarde soplaba con fuerza, pero no sentía frío. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado un peso de 1000 kilos de encima. No fui directamente a casa, me dirigí directamente al despacho del abogado, Álvaro. Álvaro me vio y escuchó el archivo de audio que le envié por WhatsApp. Era joven, pero su mirada era aguda. Elena, dijo Álvaro con voz seria, esto es una prueba de adulterio clarísima. Esa tal Lucía lo ha confesado todo ella misma. ¿Iniciamos el proceso de divorcio de inmediato? Asentí. Sí. Pero eso no es todo. Álvaro, por favor, envía este archivo de audio a mi marido ahora mismo. Álvaro se sorprendió un poco, pero hizo lo que le pedí. Escribió un breve correo electrónico, adjuntó el archivo de voz y lo envió a la dirección de correo del trabajo de Javier. Me senté en el despacho de Álvaro y esperé. En menos de 5 minutos mi teléfono sonó. Era Javier. Miré a Álvaro y él asintió. Puse el altavoz y contesté. ¿Dónde estás? La voz de Javier ya no era la del jefe de servicio amable y caballeroso. Era un gruñido. ¿Qué demonios has hecho? ¿Te atreves a grabar a Lucía? ¿Quieres arruinarme la vida? Dejé que gritara. Ven a casa ahora mismo. Tenemos que hablar. No hay nada que hablar, respondí. Mi voz era extrañamente calmada. Tú lo has oído todo, y yo también. Elena, gritó. Esto es ilegal. Puedo denunciarte por atentar contra la intimidad. Miré a Álvaro. El joven abogado sonrió y negó con la cabeza. Javier, dije. Por primera vez en 10 años, lo llamé por su nombre. No cariño ni amor. Nos vamos a divorciar. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Su ira se disipó como si le hubieran echado un jarro de agua fría. Tú, ¿qué has dicho? Su voz denotaba desconcierto. Que nos divorciemos. Tienes a alguien a quien quieres de verdad. Estás cansado de fingir conmigo. Así que te libero. Tú. No hagas las cosas más grandes. Javier cambió el tono. Se dio cuenta de que estaba en una posición de desventaja. Elena, lo siento. Lucía y yo. Fue solo algo pasajero. Tú eres mi esposa, y Mateo es nuestro hijo. Piensa en nuestro hijo. ¿Pensaste tú en nuestro hijo? Le interrumpí. Cuando nuestro hijo deliraba con fiebre alta y tú apagaste el teléfono para ir a cuidar de tu antiguo amor, ¿pensaste en nuestro hijo? Cuando tu padre estaba a punto de morir y volaste a Estados Unidos para verla, ¿pensaste en nuestro hijo? Javier titubeó. No necesito tus excusas. No quiero oírlas, dije con firmeza. No tenemos bienes. La casa es mía. Los ahorros se gastaron en cuidar de tus padres. No tienes nada, como le dijiste a Lucía. ¿Con qué derecho me vas a dar una compensación? Elena, no seas tan cruel. El cruel no soy yo. Divorcio. Si estás de acuerdo, lo haremos de mutuo acuerdo y de forma limpia. Si no, iré a juicio con esta grabación. Piénsalo. ¿Qué pasaría si un respetado jefe de oncología fuera demandado por su esposa por adulterio y relación extramatrimonial? Hubo un largo silencio. Sabía que había tocado su punto más débil. No el amor, ni la familia, sino el honor y la carrera que había conseguido a base de sacrificarlo todo. Está bien, gruñó. Si eso es lo que quieres, así será. Divorciémonos. Colgó. Apagué el teléfono y suspiré profundamente. Se acabó.
10 años de matrimonio decididos en una llamada de 3 minutos. De repente recordé el día de nuestra boda. Una boda que siguió un guión preestablecido. Yo, la contable dócil y educada de 26 años. Él, el prometedor residente de 30. Nos presentaron como la pareja perfecta. Mis padres estaban satisfechos de que su hija se casara con un médico. Sus padres estaban satisfechos de tener una nuera que cuidaría bien del hogar. No teníamos el amor apasionado del que hablaba Lucía. Teníamos respeto. O al menos eso creía yo. Pensaba que la responsabilidad era suficiente en un matrimonio. Me convertí en una sombra en la retaguardia para que él pudiera brillar. Pensaba que mi sacrificio valía la pena. Resulta que todo era una comedia, y yo era el payaso más tonto de la función. La razón por la que pude mantener la calma al enfrentarme a Lucía y al hablar con Javier no fue porque fuera sobrehumanamente fuerte. Fue porque la Elena de ese día no era la misma Elena de un mes antes. Mi cambio comenzó esa noche en el hospital, sola, con Mateo delirando de fiebre en mis brazos, sentada en el frío y blanco pasillo, viendo a mi pequeño hijo luchar por respirar, mientras el teléfono de mi marido estaba apagado. Me di cuenta. No podía depender de nadie. El hombre al que llamaba mi marido, el hombre por el que había sacrificado mi juventud y mi carrera por su familia, no estaba a mi lado cuando más lo necesitaba. Ese hecho fue más cruel que su infidelidad. La infidelidad puede ser por deseo, pero abandonar a tu propio hijo y a tu esposa en una situación de vida o muerte es crueldad hasta la médula. Desde esa noche, mientras Mateo aún estaba en el hospital, comencé mi propia revolución. Ya no preparaba cenas elaboradas para alguien que no volvería. Pedía comida a domicilio. Cocinaba platos sencillos que nos gustaban a mí y a mi hijo. Ya no usaba ropa de casa ancha. Tiré a la basura toda la ropa vieja y gastada. Pedí por internet algunas prendas no muy caras, pero que me sentaban bien y eran elegantes. Me apunté a un curso de ejercicio online. Cada noche, cuando Mateo se dormía, extendía la esterilla de yoga en medio del salón y hacía ejercicio. Hacía ejercicio como una loca, sudando a mares. Pero mi mente se sentía más ligera. No estaba adelgazando para gustarle a nadie. Hacía ejercicio para estar sana, para deshacerme de la ira y la decepción. Empecé a aprender a maquillarme. Vi videos sobre cómo delinear los ojos y aplicar el pintalabios. Me di cuenta de que mi rostro, antes demacrado e hinchado, cambiaba por completo con un poco de pintalabios. Empecé a cocinar para mí. Preparaba mis platos favoritos. Me preparaba una infusión y en lugar de pasar la noche limpiando la cocina, me sentaba en el balcón a leer un libro. Javier notó estos cambios, pero no le importó, demasiado ocupado con sus asuntos importantes. Quizás incluso se alegró. Ya no le regañaba. Le dejaba en paz. Últimamente estás un poco rara, me dijo una vez, despreocupadamente, mientras me veía ponerme pintalabios antes de ir a trabajar. ¿Qué tiene de raro? Le pregunté sin mirarlo. Has cambiado. Te arreglas. Me arreglo para mí, respondí. No puedo vivir siempre desaliñada. Se encogió de hombros y se fue a trabajar sin decir nada más. Fue este cambio interior el que me dio la fuerza. Cuando Lucía apareció con aire de vencedora, se equivocó. Pensó que yo seguía siendo Elena, la ama de casa gorda y desaliñada que dependía de su marido. No sabía que se estaba enfrentando a una Elena renacida. Ya no sentía celos porque ya no lo amaba. No sentía dolor porque veía claramente quién era él. Solo sentía asco y una extraña calma para reunir pruebas. El móvil con la grabadora encendida no fue un acto impulsivo. Fue una preparación. Sabía que este día llegaría. La razón por la que pude mantener la calma en mi enfrentamiento con Lucía fue porque ya no consideraba a Javier el centro de mi mundo. Ahora solo era un hombre terrible que tenía que eliminar de mi vida. Lo antes posible. La decisión del divorcio estaba tomada. El abogado Álvaro estaba preparando los papeles. Desde esa llamada, Javier guardó silencio. No volvió a casa. Probablemente fue corriendo a buscar consuelo en su gran amor perdido. No me importaba. Pero justo cuando pensaba que tenía todo bajo control, recibí una noticia. Mientras miraba Facebook, vi una esquela en la página personal de un compañero de la universidad. Era Marta. En memoria de nuestra querida amiga Marta. Luchaste con valentía. Me quedé helada. ¿Marta? ¿Esa Marta, mi compañera de contabilidad? Rápidamente le envié un mensaje a otra amiga. Oye, Marta de nuestra clase. ¿Qué ha pasado? ¿No lo sabías? Respondió la amiga al instante. Marta tenía cáncer de mama. Se lo descubrieron el año pasado, pero ya había hecho metástasis. Se fue muy rápido, Elena. Pobrecita,
con los niños tan pequeños. Cáncer de mama. Se me cayó el móvil. Mis oídos zumbaban. Marta. La recuerdo. Era dócil como yo. Se casó y tuvo hijos. También se quejó una vez de que últimamente estaba cansada y sentía el pecho oprimido. Recordé los funerales de mis suegros, mi propio cansancio, el pequeño nódulo de Javier, su diagnóstico de benigno, BRADS 3, su consejo de que la biopsia no era necesaria porque solo dolería. El verdadero terror, por primera vez, me atenazó el corazón. La calma y la confianza que había construido con tanto esfuerzo desde la noche en que mi hijo enfermó, desde el enfrentamiento con Lucía, se desvanecieron en un instante. El divorcio, la infidelidad, todo eso de repente parecía tan trivial. ¿Qué es lo importante? La vida. ¿Y si ese bulto? ¿Y si no era benigno como dijo Javier? Mi amiga Marta había muerto. Murió de cáncer de mama. Tenía mi edad. Y tenía hijos pequeños. El miedo se apoderó de mí. No miedo a Javier, ni a Lucía, sino miedo a la muerte. Tenía miedo de morir. Tenía miedo de dejar a Mateo solo en este mundo con un padre cruel y una mujer extraña. No podía morir. Mi hijo me necesitaba. La muerte de Marta fue una llamada de atención. Me despertó de la guerra del divorcio. Había otra guerra, mucho más importante, que tenía que librar. La guerra por mi propia vida. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba saber qué era exactamente ese bulto en mi pecho. Y sabía que no podía confiar en Javier. Tenía que confiar en mí misma. Pero antes de buscar la verdad, había una última cosa que tenía que hacer. Tenía que ponerlo a prueba. Una última vez. Tenía que saber si solo era un mal marido infiel, o si realmente era un demonio. Tenía que actuar. Tenía que actuar como la Elena del pasado, la Elena tonta, crédula y asustada. La muerte de Marta era la excusa perfecta. Cogí el móvil. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de asco. Marqué el número de Javier. Llevaba días sin volver a casa desde que le pedí el divorcio. Contestó al instante. Parecía que él también estaba esperando. Su voz era seca y fría. ¿Qué? Cariño. Intenté que mi voz temblara y sollozara. Javier, cariño. Tengo mucho miedo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Estaba evaluando la situación. Acabo de enterarme. Mi compañera de la universidad, Marta, ha muerto. Empecé a llorar. Lágrimas muy reales. Pero no por Javier, sino por Marta y por mi propia estupidez. Ella también. También tenía cáncer de mama. ¿Y qué? La voz de Javier seguía siendo fría, pero con un matiz de curiosidad. Tengo miedo de mi bulto, sollocé. Cariño. ¿Y sí? ¿Y si el hospital tenía razón? Últimamente me duele más. Tengo miedo de morir. De acabar como Marta. Tonterías, dijo bruscamente, pero noté que su tono de voz había cambiado. Estaba calculando. Yo. He hecho mal. Continué con mi actuación. No debería haber sacado el tema del divorcio. Es que estaba muy enfadada. Pero ahora tengo mucho miedo. Solo confío en ti. Eres médico, y mi marido. Yo. ¿Podrías volver a hacerme una prueba? No confío en nadie más. Solo confiaré en ti. Lancé el anzuelo. La esposa aterrorizada, que se arrepiente de haber pedido el divorcio, y busca la reconciliación con la excusa de su salud. Un hombre tan arrogante como Javier, en una posición desfavorable por su infidelidad descubierta, no podía dejar pasar esta oportunidad. La oportunidad de apaciguarme y, al mismo tiempo, continuar con su plan. De acuerdo, suspiró. Su voz ya se había suavizado, con la actitud de un superior que perdona. Deja de llorar. Ya te dije que estaba bien. Te preocupas por nada. Ven mañana al hospital a las 9 de la mañana. Te haré una última ecografía, para que te quedes tranquila. Sí, gracias, cariño. Dije con una voz llena de falsa gratitud. Colgué el teléfono. El llanto cesó al instante. Me miré en el espejo. Mi rostro estaba mojado por las lágrimas, pero mis ojos estaban fríos como el hielo. ¿La última vez? Tenía razón. Esta sería la última vez. A la mañana siguiente me puse un vestido debajo de una chaqueta holgada. El móvil en el bolsillo de la chaqueta tenía la grabadora encendida. Fui a su hospital, y él, como siempre, me guió por la puerta de atrás. Seguía siendo la misma sala de ecografías de lujo. Túmbate, dijo. Con una voz tranquila, como si no hubiera habido ninguna discusión, como si Lucía no existiera, había vuelto a su papel de marido profesional. Me tumbé. El gel frío volvió a mi pecho. Apagó la luz. Tengo miedo.
Tengo miedo de acabar como Marta, repetí mi actuación, con la voz temblorosa. Javier movió el transductor. Pude sentir su mano de Dios. Esta vez no tardó tanto como la última vez. Te lo dije, dijo con la voz segura de un experto. Preocupaciones innecesarias. Entonces, ¿sigue igual? Sigue igual. Benigno. BRADS 3. Soy el experto, ¿no te fías de mi palabra? Es solo un fibroadenoma. Tu amiga murió porque lo descubrió tarde, y por un médico incompetente. Pero tú me tienes a mí. Su arrogancia era asombrosa. Entonces, no hace falta una biopsia, ¿verdad? Le pregunté. Esta era la pregunta clave. La gente dice que hay que hacer una biopsia para estar seguro. Javier se rió entre dientes, como si hubiera dicho una tontería. ¿Otra vez te gusta el dolor? Repitió las mismas palabras que la última vez. Ya te lo dije. La biopsia es una aguja muy gruesa que te clavan, duele mucho y hay riesgo de infección. Tu bulto es claramente benigno. ¿Para qué vas a gastar dinero y a meterte una enfermedad en el cuerpo? Dejó el transductor y me tiró un pañuelo de papel. Límpiate. Ve a casa y no pienses tonterías. Hablaremos del divorcio con calma. Primero tu salud. Hablaba como si me estuviera haciendo un favor. Me levanté y me limpié el pecho. Mis manos no temblaban en absoluto. Sí, susurré. De acuerdo. Salí de la sala de ecografías. El móvil en el bolsillo de la chaqueta estaba caliente. Había conseguido lo que necesitaba. La última prueba. Él sabía que yo temía la muerte, que estaba confundida tras la muerte de mi amiga. Y en ese preciso momento, él, el oncólogo, usó toda su autoridad para aconsejarme que no necesitaba una biopsia. Me paré en el pasillo del hospital. Oí un clic claro en mi cabeza. No fue mi imaginación. Fue el sonido del último y más fino hilo que me unía a él rompiéndose. No era solo un mal marido. Era un demonio. No fui a casa. Fui directamente al despacho del abogado Álvaro. Álvaro se puso pálido cuando le puse la segunda grabación. Elena, balbuceó Álvaro. Tuvo que quitarse las gafas y limpiarlas. Esto va más allá de la negligencia médica. Él sigue repitiendo que la biopsia no es necesaria. Exacto, dije con una voz tan fría como el hielo. Pero Álvaro, ¿no has notado algo raro? ¿Qué? Él es médico. Si quería matarme, ¿por qué hacerlo de una forma tan torpe? ¿Por qué no recetarme un veneno o cometer un error en una cirugía? Álvaro frunció el ceño. Tiene razón. Este método es demasiado pasivo. Simplemente no hizo nada, solo retrasó su tratamiento. En un juicio podría alegar que fue un error de juicio profesional. Sería muy difícil acusarlo de intento de asesinato con dolo. Entonces dije: tenemos que encontrar un móvil. Un móvil lo suficientemente fuerte como para que un médico traicione el juramento hipocrático. ¿Un móvil?, murmuró Álvaro. ¿El amor por esa tal Lucía? Pero como usted dice, él no tiene un duro. ¿Qué ganaría casándose con ella y abandonándola a usted? No, no es el amor, dije. Es el dinero. Tiene que ser el dinero. Y en ese preciso instante, un vago recuerdo cruzó mi mente. Una tarde hace mucho tiempo, justo después de que naciera Mateo, Javier llegó a casa con un grueso fajo de papeles. Firma aquí, dijo. He contratado un seguro de vida para toda la familia. Es por tu futuro y el del niño. Por si a mí me pasara algo. Me conmovió mucho. Firmé sin leer. Yo, la contable que manejaba números meticulosamente todos los días, había firmado el documento financiero más importante de mi vida sin pensar. Álvaro, le cogí la mano. Un seguro. Un seguro de vida. Álvaro se quedó helado. Elena, no me diga qué. Tengo que ir a casa ahora mismo. Tengo que encontrar ese contrato. Salí corriendo del despacho de Álvaro y cogí un taxi hacia el apartamento. Por favor, que Javier siguiera con Lucía. La casa estaba vacía. Corrí directamente al estudio. Allí había una pequeña caja fuerte que nunca había tocado. La contraseña era el cumpleaños de Mateo. Abrí la caja fuerte. Dentro estaban las escrituras de la casa a mi nombre, libretas de ahorro vacías y un archivo de color azul oscuro. Contrato de seguro de vida B-Life. Lo abrí con manos temblorosas. El contrato original. Asegurado, Javier Pérez. Beneficiarios, esposa Elena, hijo Mateo Pérez. Capital por fallecimiento, 1 millón de euros. No era esto. Tenía que haber algo más. Busqué por todo el archivo y finalmente lo encontré. Un anexo de modificación de contrato intercalado.
Este anexo se había firmado hacía 8 meses. 8 meses. ¿Cuándo fue eso? Justo después de que descubriera el bulto por primera vez. Justo después de que él, con su mano de Dios, tocara mi pecho y lo diagnosticara como un pequeño nódulo. El contratante Javier Pérez solicita la modificación y adición del contrato de seguro sobre la asegurada, su esposa Elena. Pasé a la siguiente página. Modificaciones. Aumento del capital por fallecimiento de la asegurada Elena por enfermedad. Y entonces apareció la cifra. 5 millones de euros. Beneficiario único. Esposo Javier Pérez. Me desplomé en el suelo. El fajo de papeles se desparramó. Ahora lo entendía. Todo encajaba. En el momento en que le hablé del bulto, en el momento en que él, como experto, supo que ese nódulo era problemático, lo primero que hizo no fue llevarme al hospital. Lo primero que hizo fue llamar a la compañía de seguros y aumentar mi capital por fallecimiento a 5 millones de euros. Debió de usar el dinero de las comidas de negocios, de los funerales de sus padres y probablemente un préstamo para pagar el aumento de la prima de mi seguro. No estaba en un proceso de ascenso. Estaba haciendo una inversión. Solo después de eso, me hizo la ecografía con calma. Y cuando los resultados de BRADS 5 de la empresa arruinaron sus planes, tuvo que usar su autoridad para encubrirlo como un BRADS 3, benigno. No quería que yo muriera demasiado pronto. Necesitaba tiempo para que el contrato de seguro entrara en vigor y pasara el periodo de carencia. Pero tampoco podía dejar que me tratara. Quería que yo muriera naturalmente, de una enfermedad, de cáncer de mama, una muerte que nadie sospecharía, una muerte que le daría 5 millones de euros. Lucía, el amor. Todo eran excusas. Necesitaba 5 millones de euros para empezar una nueva vida con su amante joven y hermosa, después de deshacerse de su esposa vieja y gorda. El compromiso importante la noche en que mi hijo enfermó, el viaje al extranjero cuando su padre murió. Todo el dinero se usó para este plan perfecto. Ya no lloré, solo sentí un frío que me calaba hasta los huesos, un frío más aterrador que la muerte. El hombre que había dormido a mi lado durante 10 años había estado esperando pacientemente a que yo muriera, como un agricultor espera a que madure el arroz. No podía quedarme en esta casa ni un segundo más. No era un hogar. Era una trampa que Javier había tendido, una sala de espera hacia la muerte. Llamé a Mateo. El niño estaba en casa de mi hermana mientras yo resolvía el divorcio. Mateo, ¿te estás portando bien? Mamá ya casi ha terminado. Pronto iré a buscarte. Y nos iremos de viaje, muy lejos. Sí, se oyó la voz del niño al otro lado del teléfono. ¿A la playa, mamá? Sí. A la playa, tragué con dificultad el nudo que tenía en la garganta. Vamos a la playa con mamá. Apresuradamente, metí mi ropa y la de Mateo en una maleta. Cogí las escrituras de la casa, todos los documentos a mi nombre, el pasaporte y, lo más importante, el contrato de seguro. Llamé a mi jefa. Jefa, yo voy a dimitir. ¿Elena? ¿Qué pasa? Se sorprendió. Tengo algunos problemas familiares. Y estoy enferma. Necesito tratamiento, le dije. Y era verdad. Lo siento. Colgué. Salí del apartamento sin mirar atrás. Fui a buscar a Mateo. Le dije a mi hermana que tenía que llevarme al niño lejos para recibir tratamiento, que necesitaba un lugar tranquilo. Mi hermana no preguntó más y me dio un poco de dinero. No fui al centro oncológico más famoso, donde Javier podría tener contactos. Elegí otro gran hospital privado especializado en cáncer, caro pero fiable, y lo más importante, sin ninguna relación con Javier. Usé mi nombre real, no me escondí, vine a luchar. Le presenté al jefe de servicio, un hombre de edad avanzada, todos los documentos, los resultados de BRADS 5 de la empresa y los resultados de Benigno. BRADS 3 firmados por el jefe de servicio del hospital universitario, Javier Pérez. El jefe de servicio se puso sus gafas de leer y comparó los dos informes de ecografía. Sin decir palabra, levantó el teléfono. Sala de ecografías. Prepárense. Tengo una paciente de urgencia que necesita una biopsia con aguja gruesa ahora mismo. Me llevaron a la sala de exploración. Esta vez no había cortinas, ni luces tenues. Todo estaba iluminado. Una joven doctora realizó la ecografía, y el jefe de servicio se quedó a su lado, mirando fijamente la pantalla. Aquí, señaló la pantalla. Bordes irregulares, crecimiento vertical, infiltración, neovascularización. Quien haya llamado a esto un BRADS 3 tiene que volver a estudiar. Yo yacía sin ninguna emoción, y me hicieron la biopsia. La aguja gruesa de la que hablaba Javier se clavó en mi pecho. Dolió.
Dolió horriblemente. Pero este dolor físico no era nada comparado con el dolor emocional que había sufrido. Al menos este dolor me trajo la verdad. 3 días después, 3 días que parecieron 3 siglos, me senté frente al jefe de servicio. Elena, dijo lentamente, han llegado los resultados de la biopsia. Es un carcinoma ductal infiltrante. El estadio se estima en un 2B. Mi corazón dio un vuelco, pero él continuó, pero enfatizó. La buena noticia es que el tumor aún no ha hecho metástasis a distancia. Los TAC de pulmón, hígado y huesos están limpios. Se sospecha de metástasis en los ganglios linfáticos, pero podemos tratarlo. Me miró directamente a los ojos y dijo simplemente, ha tenido mucha suerte. La tasa de curación en este estadio es muy alta. Si sigue bien el plan de tratamiento, puede llegar al 90%. Primero haremos la cirugía, y luego quimioterapia y radioterapia. Rompí a llorar. Esta vez, fueron lágrimas de liberación. Todavía no estaba muerta. Mi hijo no se quedaría huérfano. Le pregunté con voz temblorosa. Doctor, y sí, descubrí esto hace 8 meses, pero recibí un diagnóstico de benigno y el consejo de que no necesitaba una biopsia. El jefe de servicio golpeó la mesa. Era un hombre de carácter fuerte. ¿Quién? ¿Qué médico hizo ese diagnóstico? Deme su nombre. Eso es un delito. Si se hubiera hecho la biopsia hace 8 meses, probablemente habría sido un estadio 1. El tumor no mediría 2 centímetros como ahora, sino solo 1 centímetro. Una cirugía conservadora habría sido suficiente, y quizás no habría necesitado quimioterapia. Me miró. Diagnosticar un tumor BRAF 5 como un BRAF 3. Eso no es una simple negligencia médica. Eso es dolo. Obtuve mi respuesta. Tenía un diagnóstico, tenía la esperanza de vivir y tenía la prueba del crimen de Javier. Ahora era el momento de contraatacar. Con el diagnóstico oficial y la furiosa confirmación del jefe de servicio, supe lo que tenía que hacer. No solo iba a divorciarme, sino que iba a exponer a Javier ante el mundo. Contacté de nuevo con el abogado Álvaro. Esta vez, no era solo un archivo de audio. Tenía un grueso expediente médico con la firma de un comité de especialistas. Una copia del contrato de seguro de vida aumentado a 5 millones de euros, y las 2 grabaciones decisivas. Una con Lucía admitiendo el adulterio, y la otra con Javier con su voz de experto, aconsejándome que no me hiciera la biopsia. Dios mío, Elena, dijo Álvaro. Su voz temblaba. Esto es más que suficiente. No solo iniciaremos el proceso de divorcio, sino también una querella criminal. La querella no fue por un solo delito, sino por 3. Primero, intento de estafa al seguro. Segundo, violación de la ley sanitaria con resultado grave, demostraremos la intención dolosa. Tercero, adulterio y mantenimiento de una relación extramatrimonial con una pareja de hecho. Javier recibió la citación. Supongo que pensó que solo estaba fanfarroneando. Pensó que yo era la tonta esposa Elena que solo sabía llorar. Me llamó. Esta vez su voz ya no gruñía. Temblaba. Elena, ¿estás loca? ¿Me denuncias? ¿De verdad quieres arruinarme? No soy yo quien te arruina, le dije tranquilamente por teléfono. Solo me estoy salvando a mí misma y buscando justicia. Tuviste tu oportunidad. Podrías haber sido solo un mal marido, pero elegiste ser un demonio. Yo lo perderé todo. ¿No piensas en nuestro hijo? Nuestro hijo vivirá sin padre. Nuestro hijo está mejor sin un padre como tú. Colgué. Javier y Lucía, por supuesto, contrataron a los mejores abogados. Empezaron a argumentar que solo fue un error de juicio profesional, que el seguro de vida era una muestra normal de preocupación de un marido, que la relación con Lucía fue solo una aventura, no una relación de hecho. Me subestimaron. Subestimaron a una contable meticulosa y a una esposa traicionada. De repente, recordé algo. Hacía más de un año, cuando empecé a sospechar que algo raro pasaba con los frecuentes viajes de Javier, hice algo que pensé que era una locura. Instalé en secreto un pequeño localizador GPS de larga duración bajo su coche. Lo hice con la esperanza de conseguir pruebas de una infidelidad, pero luego mis suegros se enfermaron, y estaba tan agotada que me olvidé por completo de su existencia. Abrí la aplicación en mi móvil. La aplicación que había escondido en lo más profundo de una carpeta. Seguía funcionando. Había estado pagando la cuota anual, y apareció el historial. No era solo un registro de idas y venidas a hoteles, era un horario fijo. Todos los días, Javier salía del trabajo a las 5:30 y no venía a casa. Conducía hasta un lujoso apartamento en las afueras,
y se quedaba allí. Cada noche, ese punto verde se iba a las 6 de la mañana siguiente para ir al hospital. La noche en que mi hijo tuvo fiebre, él estaba allí. La noche en que su padre estaba a punto de morir, él también estaba allí. Incluso antes de volar a Estados Unidos para ver a Lucía. Le di esta dirección a Álvaro. Averigua quién vive en este apartamento y qué hay allí. Una semana después, Álvaro volvió a llamar. Elena, agárrese fuerte. Dime. El apartamento está alquilado a nombre de esa tal Lucía. ¿Y sabe qué he descubierto? Según los vecinos, no vive sola. Vive con un niño de poco más de un año. Más de un año. Hice un cálculo rápido. Lucía llevaba más de un año de vuelta. Javier, sentí que la garganta me ardía. Javier y ella tuvieron un hijo. Sí, así es, Elena, dijo Álvaro. Esta es la prueba definitiva de una relación de hecho y de un delito de estupro. No solo fue infiel, sino que formó una segunda familia. Mi último contraataque fue financiero. Javier, a través de sus abogados, comenzó a exigir la división de bienes. Alegó que, aunque la casa estaba a mi nombre, él había pagado gran parte de la reforma. Exigía la mitad. Yo solo me reí. Como contable, lo guardaba todo. Presenté un grueso fajo de recibos. Los gastos hospitalarios de 6 meses de mi suegro. Los costes de la cuidadora de mi suegro. Las medicinas. Los gastos del funeral de mi suegro. Los gastos del funeral de mi suegra. El valor de las sopas de marisco y los tónicos que trajo como regalos. Señoría, dije, todo este dinero se gastó de nuestros ahorros comunes, y la mayor parte provenía de mi sueldo. El sueldo del señor Pérez, como él mismo dijo, se destinó a comidas de negocios y a su puesto de jefe. No me opongo, solo quiero señalar que, si hubo algún bien común, se utilizó todo para sus padres, e incluso tuve que añadir dinero de mi bolsillo. No solo no tiene nada, sino que me debe dinero. Javier, sentado en el banquillo de los acusados, se puso pálido. Nunca imaginó que su desaliñada esposa contable hubiera guardado todos los recibos. El juicio causó un gran revuelo. Un eminente jefe de oncología, un experto médico de primer nivel, acusado por su esposa de delitos terribles. Al principio la prensa fue cauta, pero a medida que las pruebas irrefutables se acumulaban, empezaron a informar. El caso se hizo viral. El hospital de Javier, incapaz de soportar la presión de la opinión pública y de las autoridades sanitarias, decidió suspenderle inmediatamente de su cargo, hasta que hubiera una sentencia judicial. Sus orgullosos amigos y colegas, todos aquellos a los que había agasajado con dinero, se distanciaron de él. Temían verse implicados. ¿Qué no sería capaz de hacer un médico que intentó matar a su esposa por una estafa al seguro? La carrera que Javier había construido vendiendo hasta su conciencia se derrumbó en un solo día. Fue socialmente aniquilado. Se celebró el juicio, y todo quedó más claro que el agua. La grabación de mi conversación con Lucía. La grabación de Javier aconsejándome que no me hiciera la biopsia. La copia del contrato de seguro de vida de 5 millones de euros. El historial del GPS. El certificado de nacimiento del hijo de Javier y Lucía. Y el grueso fajo de recibos de los gastos de los funerales que había acumulado. El abogado de Javier ya no tenía nada que rebatir. Todos sus esfuerzos de defensa resultaron ridículos ante la montaña de pruebas lógicas y masivas. Javier ya no tenía un aspecto elegante en el tribunal. Estaba demacrado, con el pelo canoso. Se volvió para mirarme. Sus ojos no contenían arrepentimiento, sino odio. Odiaba que yo no hubiera muerto naturalmente. El tribunal dictó sentencia. Se declara al acusado Javier Pérez culpable de un delito de intento de estafa al seguro con un móvil y un método especialmente crueles y planificados, y de un delito de adulterio y mantenimiento de una relación de hecho, con el nacimiento de un hijo extramatrimonial. El tribunal también recomendó a las autoridades sanitarias una investigación adicional por violación de la ley sanitaria con dolo. En conjunto, fue condenado a 12 años de prisión. Lucía, como cómplice del delito de adulterio, pero gracias a haber confesado todo con la esperanza de una reducción de la pena, fue condenada a 1 año de prisión con suspensión de la ejecución. La justicia por fin se había hecho. Salí del tribunal. El sol era deslumbrante. No estaba feliz, solo aliviada. Por fin todo había terminado. Al día siguiente ingresé en el hospital, con mi maleta y Mateo. El niño se quedaría con mi hermana mientras me operaban. El jefe de servicio, el hombre de edad avanzada, me operó él mismo. La operación fue un éxito. Se extirpó el tumor y se diseccionaron los ganglios linfáticos. Después vino la quimioterapia. Mi pelo empezó a caer. Ya estaba preparada mentalmente. Me rapé la cabeza. Mateo me vio.
Al principio se asustó un poco, pero luego sonrió. Mamá, pareces un monje de Viaje al Oeste. Yo también sonreí. Sí. Mamá es un monje. Ahora voy en busca de las escrituras sagradas. Las escrituras de la vida. Ya no era Elena, la ama de casa gorda y desaliñada. Estaba delgada pero sana. Ya no era la sombra de nadie. Era Elena, una mujer que había cruzado el umbral de la muerte, que había eliminado un tumor maligno de su cuerpo y un tumor dañino de su vida. Me senté en la habitación del hospital y miré por la ventana. La primavera estaba llegando. Los brotes estaban naciendo. El futuro para mí y para mi hijo aún tendría muchas dificultades, pero ahora era brillante, una luz deslumbrante y llena de esperanza que había superado la adversidad.